entre la existencia de medios que están hechos y diseñados para la propaganda o la desinformación, y desde el gobierno mismo, se ha generado una cultura en donde no sabemos bien a quién creerle. Es decir, cada nota que vemos, casi de cualquier medio, sean conocidos o no, en redes o en donde sea, nos está generando la pregunta de si será cierto o no. Hoy hay tal ruido y tal confusión que se vuelve muy complejo el tener claro quién dice la verdad y cómo le hace un lector para saber cuándo es verdad o no. Es decir, si tú ves, déjame quitar el ejemplo de Animal y ponerle cualquier otro medio, si tú ves un reportaje de, no sé, de Carlos Loret, legítimamente, pues puedes preguntarte si es cierto o no. Bueno, ¿cómo le haces para saberlo? ¿A qué fuentes acudes para saberlo? Hay gente que le cree críticamente a Carlos y hay gente que niega por completo lo que dice Carlos, pero en los dos casos es básicamente un ataque al mensajero, no al mensaje. Y de pronto vemos que hay un montón de medios muy chiquitos Ujú, que se dedican a desinformar, ¿no? ujú. Uno que es, o sea, se ve ABC News y le picas y no tienen página, nada más es un canal Claro. de TikTok o nada Ujú. más es... ¿cómo está afectando en este tiempo electoral? Yo creo que sin duda hay un daño importante. Hay un daño importante porque hoy por hoy, entre la existencia de medios que están hechos y diseñados para la propaganda o la desinformación, y desde el gobierno mismo, se ha generado una cultura en donde no sabemos bien a quién creerle. Es decir, cada nota que vemos, casi de cualquier medio, sean conocidos o no, en redes o en donde sea, nos está generando la pregunta de si será cierto o no. Porque cada vez se está volviendo más difícil el saber cuáles son las fuentes de información más confiables. El mundo digital, lo sabes, uno de los temas clave que ha generado es la falta de fidelidad a las marcas. Es decir, hubo gente que estuvo suscrita 50 años a Excelsior y que por tanto, ahí es al medio al que le creía y se subía a su coche y tenía ya definidas las estaciones de radio que escuchaba, y le era fiel a esos medios y además les creía a esos medios. Hoy la pluralidad no necesariamente ha significado más opciones para conocer la verdad o para conocer diferentes voces sobre un mismo hecho que te permitan a ti formarte una opinión. Hoy hay tal ruido y tal confusión que se vuelve muy complejo el tener claro quién dice la verdad y cómo le hace un lector para saber cuándo es verdad o no. Es decir, si tú ves, déjame quitar el ejemplo de Animal y ponerle cualquier otro medio, si tú ves un reportaje de, no sé, de Carlos Loret, legítimamente, pues puedes preguntarte si es cierto o no. Bueno, ¿cómo le haces para saberlo? ¿A qué fuentes acudes para saberlo? Hay gente que le cree críticamente a Carlos y hay gente que niega por completo lo que dice Carlos, pero en los dos casos es básicamente un ataque al mensajero, no al mensaje. Le creen o no le creen por quién es, no por lo que dice. Bueno, quizá es el ejemplo más obvio, pero podríamos extenderlo a cualquier otro. Todos los medios estamos, por tanto, permanentemente, uno, sujetos, por supuesto, a la crítica normal, pero no solo a eso, sino a la desconfianza, a la falta de credibilidad como una herramienta fundamental. Y dos, tenemos lectores que pueden leerte hoy y no volverte a leer en 3 meses. Entonces nos generas una fidelidad que permita al lector conocer tu línea editorial, tu nivel de rigor o tu cobertura cotidiana en ciertos temas. Creo que es uno de los costos más importantes, digamos, de lo que estamos viviendo hoy. Insisto, por un lado por el gobierno, pero por otro lado por el mismo crecimiento en Internet y en redes. ¿Cómo le haces, pues, para ver si puedes o no realmente, insisto, revisar cuándo es verdad y cuándo es mentira algo? Bueno, es muy complicado. Se ha vuelto realmente muy complicado el que podamos hacerlo. Creo que es una de las pérdidas más importantes, repito, el que hoy por hoy no tenemos claro eh, eh,
cuáles son las mejores fuentes o las fuentes más confiables y hemos perdido, te decía, la fidelidad a una marca que te permita conocer el periodismo que hacen, ¿no? Claro, y de pronto veía algunos autores que dicen que el término de seguidor de Ujú, follower, pues está más ad hoc que nunca, ¿no? ujú, Que le crees a la gente, o sea, como dices, hay quien es seguidor de, como si fuera una religión, le creen exacto. a uno o le creen a otro, pero creo que también en medio hay una narrativa o un discurso oficial que está completamente contra, o sea, por ejemplo, contra Carlos Loret, contra Animal Político, Ujú, contra aquello. ¿Cómo podríamos combatir eso un poco? ¿Cómo ser más críticos como lectores, como consumidores? Porque de pronto es fácil decir, no, pues no hagas esto, ujú, no hagas lo otro, pero a un público que no estamos quizá tan ujú. educados para ver cómo identificar esos puntos finos. Exacto. Creo que es uno de los retos, en efecto, claves para el consumidor de información y quizá diría para cualquier persona. Yo creo que es importante primero consumir información y a partir de ese consumo dar, digamos, el siguiente paso que es leer cada vez mejor a los medios, tener más claras cuáles son las líneas editoriales, aprender y entender cómo son las notas, de dónde salen. O sea, sí creo pues en la educación digital, para decirlo de alguna forma. Creo que en eso todos nos hemos quedado cortos porque finalmente es un tema clave y que tenemos que trabajarlo más, porque para mí, insisto, la preocupación principal hoy es que la gente no sabe si lo que le estás contando es cierto o no y no tiene realmente formas para aterrizarlo. Entonces, creo que esa es una chamba de educación digital que tenemos que hacer con cierta frecuencia. En el caso de Animal, como sabes, pues lo que hacemos es una iniciativa específica contra desinformación, además, en donde lo que buscamos es que el lector, después de leer la nota, llegue a la misma conclusión que nosotros y para eso les damos toda la información que consideramos relevante, pensando en darle datos y demás, a fin de que pueda saber si es cierto o no lo que le estamos diciendo, pero creo que nos sigue faltando mucho trabajo en los medios de educación digital de poder explicar cuáles son líneas editoriales, cómo puedes leer una nota y demás. Todos nos hemos topado pues con chats familiares en donde la misma nota falsa reciclan cada 3 meses y no importa que se las desmientas, de todos modos siguen tropezando con la misma piedra. Por eso creo que no es necesariamente un tema de desmentir cada nota, sino sobre todo de educar, de que la gente aprenda a consumir medios cada vez mejor, que sepa distinguir entre unos medios y otros, que pueda evaluar los contenidos más allá del mensajero. Por eso el ejemplo de Carlos. Pues, hay notas que puedes decir, más allá de que Carlos sea de una forma o de otra, le creo por las fuentes de información, por cómo está amarrado el asunto, porque además acompañado con contratos o no. Creo que hacia allá tenemos que ir caminando, ¿no? Claro. Ahora parece que hay como siempre ha habido este sesgo de confirmación que todos Ujú, tenemos, ¿no? De pronto ujú, queremos o le hacemos caso únicamente a una cosa, ujú, a los que hablan bien de algo o de, no sé. Pero parece que ahorita hay un sesgo de confirmación mucho más ujú. fuerte Mucho más. eh, cómo está alimentando el discurso oficial con, Ujú, con estos pequeños medios que financia, con estos pequeños, ujú. con los grandes medios que financia, cómo está alimentando eso. Yo creo que lo está alimentando precisamente para dinamitar credibilidad. Creo que además el Instituto Reuters lo ha documentado bien. Hay una caída importante en la credibilidad de los lectores hacia los medios tradicionales, digámosle así, y se ha abierto la puerta, en efecto, para medios integrados, primero no, por gente que no es profesional, pero más allá de eso, que sería lo que menos me preocuparía, en realidad lo importante es que están siendo medios abiertamente dedicados a la propaganda.
no es que les importe pues la información en sí misma, lo que les importa es la propaganda y lo que les importa es apoyar una opción política. Ese quizá es el riesgo más importante de todos, que la política cotidiana de declarar en contra de de los medios en general y el promover en redes y en Internet en general medios que en realidad hacen propaganda, lo que están haciendo es descalificar el trabajo profesional, descalificar el periodismo mismo, pero sobre todo generar esta percepción de que si tú estás con el presidente, no le vas a creer a ninguna nota que critique algo que tenga que ver con el gobierno. Y eso me parece peligroso porque lo que se está generando es una falta de conciencia crítica. Es decir, la gente puede ser 100% simpatizante del presidente, pero eso no significa que creas que todo es perfecto. Bueno, pues eso es lo que nos está pasando, que la gente, hay sectores no menores de la población que ya no procesan, ni revisan, ni les interesan informaciones que puedan contrastar, criticar, distanciar, lo que sea, evaluar diferentes políticas públicas, ¿no? Entonces, ese costo me parece fundamental. El que te vuelvas alguien que, si apoyas una opción política, solo crees en el periodismo que está a favor de esa opción. En ese mismo sentido, por ejemplo, una de las cosas que siempre critico es el peso y la fuerza de las secciones de opinión de los medios tradicionales. Porque lo que estamos generando, en efecto, es que haya gente que prefiera leer la opinión de que que el reportaje que generó esa opinión. Y terminas solo leyendo y escuchando a los que opinan igual que tú. Estas cámaras de eco, como les llaman los que le saben al tema, creo que es uno de los riesgos más importantes porque estás dejando de escuchar otras voces, estás dejando de escuchar críticas y estás careciendo de los elementos críticos normales y fundamentales para evaluar las políticas públicas, para evaluar resultados de políticas públicas sin que eso sea sinónimo de que vas a romper con el gobierno. O sea, yo siempre insistiré, pues una cosa es que estés de acuerdo, por ejemplo, con la pensión de adulto mayor y otra cosa es que seas López Obradorista. Son cosas distintas. Bueno, tenemos que aprender a revisar grises. No todo es blanco y obvio, no todo es negro. Tenemos que aprender a que los matices, pues los grises son perfectamente válidos y que esos grises son los que permiten que una política pública se mejore, que haya mejores resultados, que se frene corrupción, no sé, lo que vaya haciendo. Esa pérdida me parece quizá una de las peores partes, ¿no?